docencia universitaria en el siglo XXI. Saludamos en primer lugar a las autoridades de la universidad que nos acompañan. Vicerrectora de Vinculación con el Medio, señora Ana Rosa Ledesma. Vicerrector de Administración y Finanzas, señor Álvaro Ibarra. Vicerrector de Tecnologías Educativas, señor Francisco Castañeda. Rector, señor Óscar Barrios. Brindamos un especial saludo a todos los asistentes de los diversos países que nos acompañan: Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Uruguay, México, Chile y Argentina. Finalmente saludamos a los académicos de la universidad que son parte de este evento. El ciclo de charlas llamada Los retos de la docencia universitaria en el siglo XXI es un evento institucional de carácter anual que busca promover la valoración de la docencia universitaria a través de la conformación de espacios de reflexión colaborativa en torno a ella y aprendizaje. La Universidad Superior de Guadalajara tensiona la idea de que no existe una única manera de generar una docencia universitaria de calidad. En este ciclo de charlas, académicos reflexionan sobre esta materia y presentan sus puntos de vista basados en su experiencia académica. Para inaugurar esta charla, invitamos al rector de la universidad, doctor Óscar Barrios, a compartir unas palabras de bienvenida. Gracias, Carol. Estimadas autoridades académicos y académicas de nuestra universidad, bienvenidos los participantes a nuestra primera charla, que estará a cargo del doctor Miguel Ángel Zabalza, que hoy día se encuentra en Brasil. Uno de los propósitos de nuestra universidad es hacer un aporte a la educación en América. Y iniciamos este año 2023 este ciclo de charla que va a finalizar en el mes de diciembre con temas que considera la universidad que son de interés para cualquier docente de América, y con nuestros académicos que desarrollan estos temas de punta hoy día, y esperamos que sea un aporte para todos ustedes. Además, la Universidad Superior de Guadalajara es un espacio donde académicos y docentes se pueden integrar a trabajar con nosotros. La puerta de nuestra universidad está abierta para que los docentes que quieran, con su idea, con su trabajo profesional, apoyarnos en este aporte a la calidad de la educación en América. Este ciclo de charla es la primera acción que realizamos, pero vamos a continuar haciendo todos los años actividades que van a hacer aporte, y vamos a ir invitando a diferentes entidades que se integren a este ciclo. Le agradezco y le doy la participación y le doy la bienvenida a nuestra universidad. Gracias a ustedes. En esta primera charla, el catedrático en Didáctica y Organización Escolar, doctor Miguel Ángel Zabalza, de la Universidad de Santiago de Compostela, España, quien se ha desempeñado en numerosos cargos docentes y de gestión. Doctor en Psicología, ha orientado gran parte de su trabajo al análisis y desarrollo de la docencia y a la formación del profesorado, actividad en la que ha colaborado con numerosas universidades europeas y americanas. Preside la Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria. Es autor de numerosos libros y artículos, y sus obras han sido traducidas a diversos idiomas. Expondrá sobre aspectos característicos del quehacer docente, analizando los principales retos y tendencias que se están desarrollando en la educación superior a nivel internacional. Dejo con ustedes al doctor Miguel Ángel Zabalza, quien se encuentra en estos momentos en la ciudad de Recife, Brasil. Hola, buenas tardes. Para mí, por lo menos, no sé para ustedes, porque como estamos en distintos países es difícil saber en qué hora está cada uno, pero en fin, en todo caso, es un placer poder saludarles
Yo me encuentro ahora ocasionalmente en Recife porque teníamos aquí un congreso y he estado participando en él y desde aquí les hablaré, desde Brasil. Bueno, el ciclo este que la Universidad Superior de Guadalajara quiere iniciar es como una toma de contacto con los que puedan ser nuestros futuros estudiantes o los que de alguna manera se interesen por los trabajos que desde la universidad y el tipo de oportunidades de continuar la formación se vayan dando desde la universidad. Agradezco mucho, por tanto, a los gestores, a Óscar y a todo el equipo, entre el que me encuentro por lo menos en relación al doctorado, que me hayan invitado, que podamos participar, que podamos de alguna manera compartir experiencias en este terreno. Bien, para no perder mucho tiempo, porque queremos que las cosas sean escuetas y que haya tiempo para el diálogo, si me permiten voy a compartir la pantalla con todos ustedes para iniciar el tema de hoy. Muy bien. A ver si conseguimos... Perdón. Ahí va. Ahí va. Esta es un poco la pantalla de inicio de lo que será mi conferencia. La docencia del siglo XXI y qué tiene de nuevo, qué nuevos desafíos nos plantea la docencia de este siglo, del cual ya llevamos casi una cuarta parte, ¿no? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuáles van a ser, de alguna manera, los frentes en los que se tendrá que mover y en los que tendrá que ir avanzando lo que es la docencia universitaria, ¿no? A ver si consigo ir avanzando. Discúlpenme. Ya sabía yo que alguna cosa pasaría. A ver cómo hacemos. Ahí va. El esquema en el que me voy a mover son los 3 puntos que decía. Como quiero hablar de desafíos, de alguna manera quisiera ver primero cuál es el gran desafío que con respecto a dar las universidades. En segundo lugar, esta nueva docencia, qué desafíos conlleva para el trabajo que hacemos los profesores. Y en tercer lugar, para los propios estudiantes, qué desafíos va a traer desde mi punto de vista todo lo que va a poder suponer la docencia en los próximos años. Se oyen muchos ruidos. Solicitamos a los estudiantes que apaguen sus micrófonos, por favor, para que el expositor pueda conversar. Yo estoy teniendo problemas para... Sí, hay unos micrófonos encendidos todavía. Ahí parece que ya no. Los técnicos me pueden ayudar si pudieran pasar ellos mismos las... No me pasa las diapositivas. Voy a tener que dejar de compartir la pantalla completa. Francisco, ¿podría apoyar a Miguel Ángel? Eso. Bueno, seguiré hablando mientras vemos cómo se resuelve esto. Bien, vamos a comenzar por la primera de las ideas, lo que es la educación superior y la manera en que la educación superior de alguna manera tiene que esforzarse en desarrollar, no sé, ¿cuáles son los desafíos que la educación superior como tal educación superior conlleva?
Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué se espera de la educación superior? ¿Ha ido cambiando de alguna manera esto que se espera de la educación en los próximos años o no ha cambiado? No hemos sido capaces de encontrarle, de reajustar de alguna manera lo que ahí se está trabajando, ¿no? Es decir, tenemos algo en que repensar el papel que tiene que jugar la universidad en la nueva sociedad. Hay que pensar que efectivamente hoy el papel que la universidad desarrolla ha ido variando, ¿no? Y de alguna manera esto tiene que irse reajustando. Han aparecido muchas cosas diferentes, la sociedad se ha hecho diferente, la ciencia se ha hecho diferente, el tipo de fuentes de conocimiento y de investigación se ha salido de la universidad, de alguna manera se ha ampliado a otros muchos ejes. Pero bueno, ya decía, quiero centrarme en los tres grandes agentes de lo que es el desarrollo, diríamos, de la educación superior, lo que es la institución universitaria y cada una de las universidades como tal, lo que es el profesorado como ejecutor y como parte muy fundamental del funcionamiento de las universidades y lo que son los estudiantes, ¿no? Bien. Desafíos, vamos a empezar por lo primero entonces. Desafíos para la institución. Déjenme partir de la idea, ya supongo yo que compartida por todos, que la universidad es una realidad social muy compleja y por tanto sobre lo que es la universidad, lo que va a ser la universidad, lo que debe ser la universidad, diríamos, hay muchas miradas sobre esta cuestión. Y lo hago esto desde el punto de vista de curarme en salud yo mismo, porque efectivamente lo que yo vaya a decir, pues seguramente no se parecerá en nada a lo que podría decir un político del futuro de la universidad o de lo que podrían decir, no sé, un sociólogo o un economista. Es decir, las miradas sobre la educación superior son muy diferentes y como en toda organización se puede proyectar sobre ella además miradas especializadas desde mirándola con distintos focos, ¿no? O con respecto a su estructura y a su funcionalidad, con respecto a los recursos humanos, con respecto a las micropolíticas académicas que están surgiendo en las diversas universidades relacionadas con el currículo, relacionadas con la organización de los cursos, con la organización de los tiempos, con la relación diríamos, con el mundo externo a la universidad, etcétera, ¿no? Podríamos mirarla desde los individuos y lo que diversas personas sienten o desde una perspectiva más simbólica. En cualquier caso, para empezar, yo quisiera empezar con una idea que para mí es una idea fundamental. Claro, yo les voy a hablar como psicólogo y como pedagogo, es decir, que en el fondo, claro, mi visión tiene esa especialidad de la mirada desde la perspectiva en que la didáctica, el aprendizaje, las relaciones dentro de la universidad son para mí la figura, ¿no? del modelo desde el cual yo puedo leer la universidad. Y desde esa perspectiva quisiera empezar desde este doble compromiso institucional, ¿no? ¿Para qué son las universidades? ¿Cuál es el compromiso que tienen las universidades desde el punto de vista de la formación? Y yo creo que hay un doble compromiso en relación a las universidades, ¿no? El compromiso, diríamos, de generar consenso social, de construir sociedad, y la universidad de construir la sociedad, diríamos, del empleo, la sociedad de las profesiones. Por tanto, cuando se habla de que la universidad ha de estar dispuesta, ha de estar preparada para ir dando respuesta a las necesidades sociales, yo creo que esta es la mirada, quiero decir, este es uno de los compromisos que la universidad va a cumplir, va a formar profesionales, va a formar ciudadanos, va a formar personas que de alguna manera han de generar esa capacidad social para irse desarrollando, para convivir, etc., ¿no? Por tanto, llamo a eso el cómo la universidad
va a ir modelando a los sujetos que van entrando en ella, que se van formando en ella, para desempeñar determinado tipo de exigencias sociales, de exigencias profesionales que el mundo está necesitando hoy en día. Perfecto. Parece eso un compromiso institucional muy importante, por eso las sociedades en cada país se organizan de manera tal y los estados se organizan para tener instituciones que vayan pudiendo resolver este tipo de cuestiones, ¿no? Pero hay una segunda función universitaria que desde mi punto de vista es igualmente importante. Y las leyes de educación de todos los países prácticamente, cuando hablan de educación, se están planteando educar, además de generar ese consenso social para que hablemos la misma lengua, para que sepamos o participemos en los sistemas de vida y de relación con los que estamos, para que dominemos la cultura en la que está viviendo nuestro grupo social. Las leyes de educación dicen una cosa que desde mi punto de vista es muy importante. Educar es desarrollar al máximo posible, las capacidades de cada sujeto. Y esto viene a significar que la educación, incluida la educación superior, debería ser ese proceso a través del cual los sujetos vamos desarrollando también no solamente aquello que responde a necesidades sociales, sino aquello que responde a nuestras propias necesidades. Es decir, desarrollando también todo aquello que tenemos como sujetos distintos, diferentes, singulares, todo lo que yo tengo de capacidad mía propia. Es decir, en mi visión, ni la escuela en los niveles básicos o medios, ni la universidad en los niveles máximos, tiene como objetivo acomodar a las personas a las necesidades sociales, prepararlas para resolver necesidades sociales. Esta es solamente la mitad de su función. La otra mitad debería significar que esas instituciones educativas y formativas deberían igualmente ir propiciando que cada uno de nosotros fuéramos desarrollando lo que tenemos de singular, lo que tenemos de propio, lo que tenemos de sujetos, que no desaparezca el sujeto para convertirlo en un determinado agente social, en un determinado profesional, desapareciendo como sujeto, desapareciendo como lo que él tiene de propio y de singular. A ver si no es un rollo abstracto esto, ¿eh? En definitiva, se trata de ver de qué manera las universidades, porque estamos hablando de universidades, no están haciendo un modelaje de los sujetos a costa de los propios sujetos. Es decir, hablamos mucho, y luego lo veremos, del protagonismo de los estudiantes, pero los estudiantes prácticamente no tienen ningún protagonismo, porque si todos hemos de hacer las mismas cosas, hemos de pasar por el mismo currículo, hemos de hacer las mismas experiencias, hemos de hacerlo todo igual a todos, la universidad no nos da esa capacidad de poder desarrollar lo que cada uno de nosotros tenemos, diríamos, esa creatividad, esa originalidad que cada uno de nosotros tenemos. Y esto es, yo creo que tanto las escuelas como las universidades se han focalizado mucho en esa primera función de responder a las demandas sociales, de hacer cosas que nos permitan a los sujetos responder a las demandas sociales, pero se han olvidado bastante de lo que los sujetos tenemos. Es decir, al final hay mucha crisis de identidad personal porque esto nunca se toma en consideración o se toma de manera muy escasa en lo que son las universidades. Y en este momento en el que hay tanta reivindicación de las diferencias, de lo que cada uno tiene de propio, de lo que cada uno tiene de original, de esa dimensión artística de la formación, esto es para mí uno de los compromisos muy importantes que la universidad. Y desde esa perspectiva, yo veo algunos modelos muy establecidos dentro de lo que es nuestro trabajo académico, ¿no? El modelo tecnológico, que es el modelo habitual en el que nos movemos, no porque utilicemos tecnología, sino porque esta idea del modelo tecnológico significa ese proceso racional de que nosotros
nos proponemos unos objetivos y vamos haciendo todo un proceso de pasos que nos lleve hasta esos objetivos, ¿no? Este es el modelo habitual con el que se trabaja en la universidad, pero claro, como quiera que esos objetivos casi siempre están pendientes de cuáles son las necesidades sociales, de cómo van cambiando las profesiones, de qué tipo de características nos plantean las nuevas tecnologías, en los nuevos procesos productivos, todo esto nos lleva a reforzar todavía más ese aspecto que decía yo de responder a necesidades sociales, ¿no? El modelo comunicacional es otro modelo en el cual quizá no está tan previsto el proceso que tenemos que seguir, esa lógica racional que nos lleva a que si yo estoy en A y quiero llegar a B, tengo que hacer C, y ese C viene muy regulado, viene muy establecido, viene muy pensado en general. Modelo comunicacional lo que nos habla es más de experiencias, es decir, esas experiencias que me ponen en contacto con personas, con ideas, con actividades, y es un fruto, diríamos, la formación surge como fruto de la interacción, como fruto de la comunicación, del trabajo colectivo, etcétera. No es tanto ese proceso de ir asimilando cosas que tiene el proceso tecnológico, ¿no? De diseñar los objetivos, de concretar mucho los objetivos o mucho las competencias para hacer que los sujetos vayamos todos siguiendo ese camino lineal, ¿no? La comunicación y las experiencias tienen un elemento mucho más horizontal, se abren mucho más, no es una línea, diríamos, que me lleve al objetivo final, sino que potencian mucho más lo que es la interacción, lo que es la comunicación, lo que es la empatía, lo que son las experiencias vitales que uno va asimilando a lo largo de la carrera que uno va haciendo, ¿no? La universidad se convierte en ese sentido en un espacio de experiencias fuertes, de manera tal que yo estoy viviendo mi etapa universitaria y la estoy viviendo de una manera muy importante, ¿no? Junto a estos dos modelos más extendidos, más claros, tenemos un modelo sistémico de ver la enseñanza universitaria como el conjunto, diríamos, de influencias y de dinámicas que se generan en los distintos componentes que existen en el desarrollo de la formación universitaria, ¿no? La universidad como un agente que marca una coreografía, que define una coreografía en la cual trabajan los profesores, que a su vez en el marco de la coreografía institucional ellos definen sus propias coreografías docentes, en las cuales coreografías los estudiantes van a desarrollar su formación, ¿no? Entonces, tanto la institución como los profesores, como los propios estudiantes son engranajes de un sistema global que es el que tiene que funcionar bien para que el desarrollo del trabajo que se está haciendo en la universidad funcione de una manera adecuada. Esto es en lo que yo he venido trabajando en estos últimos años, en el tema de las coreografías, de cómo a través de la metáfora de las coreografías podemos tener una visión de la universidad mucho más rica que si estamos pensando estrictamente en los elementos que desde otras perspectivas, porque es capaz de integrar los otros modelos dentro de esa idea de las coreografías, ¿no? Y ya sabéis ahora que el modelo ecológico igualmente está muy pendiente de las relaciones con el entorno, de cómo, diríamos, ir mezclando lo que pueda ser una visión de lo global con una visión de lo local para ir integrando la formación en compromisos y en un trabajo, diríamos, que tenga más que ver con el propio desarrollo colectivo del entorno en el que cada universidad y los estudiantes se encuentran. Esto desde el punto de vista de que yo creo que ese modelo muy rígido, muy racional, muy a medida de ingenierías de la educación, pues, tiene que irse humanizando y tiene que ir encontrando otro tipo de equilibrios dentro de lo que es el desarrollo de la propia enseñanza universitaria. Y así es como, para mí, una de las cosas en las cuales la universidad debe cambiar en los próximos años o debe abrir nuevas vías es en esa visión del espacio universitario como un ecosistema en el que conviven elementos, como en todos los ecosistemas, elementos físicos, elementos vivos, elementos humanos, y cómo
de esto se desarrolla el trabajo que ahí, se ve más claro el trabajo que ahí se está haciendo, ¿no? Y por eso es lo que pregunto, para que quienes me estáis escuchando podáis hacer vuestras propias reflexiones, ¿no? En la institución universitaria, que la tenemos en nuestra cabeza muy simplificada a veces con esa idea de que la universidad es donde los profesores enseñamos y donde los estudiantes aprenden, yo creo que esto es una mirada de la universidad con luces cortas. Con luces cortas. Si esto lo miramos con luces más intensas, con luces largas, vamos a ver cómo la universidad no es solamente un espacio funcional donde se aprende y se enseña. No, no, es un espacio donde se vive, y lo que se vive en la universidad es muy importante, tiene mucho sentido y condiciona todo el conjunto de cosas que en la universidad van sucediendo. Y vivir la universidad es mucho más importante que aprender y mucho más importante que enseñar. Y por eso hay tanto profesor frustrado o tanto profesor desencantado de lo que es la vida universitaria y dejando de tener esa ilusión que en algún tiempo tuvo con respecto a la universidad. Y por eso hay tanto estudiante frustrado y tanto estudiante que abandona la universidad, porque a veces la universidad como ecosistema no está funcionando bien, no ha logrado ese equilibrio que le permitiría ir desarrollando el trabajo que está haciendo en ese sentido. Y por eso, desde mi punto de vista, uno de los descubrimientos que haremos en los próximos años es ver más la universidad como ese contexto donde vivimos, y en el cual contexto no solamente el cómo un profesor enseña tiene importante, sino cómo las relaciones de vida, cómo la situación en la que estudiantes y profesores se encuentran tiene mucho sentido. Y esto es un descubrimiento del contexto, de la importancia del contexto y de cómo el contexto tiene una influencia muy importante en la formación de los sujetos. Contexto entendido en ese múltiple dimensión de materiales físicos, materiales afectivos, materiales, quiere decir, componentes afectivos, componentes funcionales o culturales, ¿no? Y lo que se debería buscar de la universidad es que ese contexto sea un contexto enriquecedor, que la gente viva bien, que el bienestar de profesores y estudiantes sea una preocupación dentro de lo que es la propia vida universitaria, y que, no sé, que los elementos también subjetivos se vayan de alguna manera desarrollando en ese contexto en el que estamos. Bien, dejo con eso el primer desafío de cara a la institución. Voy a pasar, porque no quiero entretenerme mucho, en desafíos para el profesorado. Y claro, el desafío para el profesorado, todo lo anterior nos sirve, porque yo lo que estoy viendo últimamente es que hay muchos profesores muy disgustados, con muchas ganas de jubilarse, no sé, como defraudados de cómo la nueva vida universitaria se ha burocratizado mucho, se ha dejado de tener aquel sentido de, no sé, de disfrute, de sensación de que uno estaba trabajando bien. La pandemia también ha tenido sus efectos negativos sobre todo esto. Pero claro, la función nuestra, una de las funciones fundamentales, es cómo desarrollar una buena docencia en la universidad. ¿Y esto qué significa? Mirad, claro, el problema de qué es una buena docencia pues puede variar de unas consideraciones a otras, ¿no? Cuando comenzamos con el tema de Bolonia en Europa, la declaración de Bolonia fue del año, del siglo, del año 2000, quiero decir, en 1999 fue cuando apareció. Y nos dimos 10 años para poder reajustar de nuevo lo que podía ser esta nueva idea de la docencia. Y Bolonia para nosotros significó una serie de cosas concretas y fáciles de entender, ¿no? En primer lugar, la formación como un desarrollo personal y profesional. Yo lo decía antes, en la filosofía siempre ha estado, pero no siempre está demasiado claro en el trabajo que hacemos en las universidades, ¿no? No es solamente formar profesionales, es formar
profesionales que no dejen de ser personas, y no solamente que sean personas a nivel de lo que es bueno para las personas, que no dejen de ser lo que son cada uno de ellos. Es decir, en lo que tienen de original, en lo que tienen de propio, en su forma de poder plantear esa vida profesional, ese proyecto personal de vida también, ¿no? La segunda idea clarísima que nos dejó Bolonia es esta idea de que tenemos que hacer rotar el trabajo que hacemos los profesores de la idea de que somos enseñantes a la idea de que somos promotores de aprendizaje en nuestros estudiantes, ¿no? El eje en torno al cual organizar nuestro trabajo no tiene que ser lo que yo les voy a transmitir, sino lo que efectivamente ellos tienen que aprender, y por tanto todo está condicionado al aprendizaje que seamos capaces de desarrollar en los estudiantes, ¿no? En tercer lugar, el protagonismo del estudiante. El estudiante ha sido siempre un elemento muy secundario, a veces inexistente. Cuando yo tengo una masa de 100 estudiantes en clase, pues no hay protagonismo que valga. Quiero decir, no tengo posibilidad de identificar a cada uno de ellos. Estoy hablando a una masa. El estudiante desaparece. Y lo que señalaba Bolonia es que como que cada estudiante aprende de una manera diferente, ¿no? Tenemos que ir dotando de mayor protagonismo al estudiante y haciendo eso, que sea capaz de generar ese aprendizaje autónomo y autorregulado, de que aprenda técnicas de aprendizaje, que él mismo se convierta en un gestor del aprendizaje propio y un apoyador del aprendizaje de sus compañeros, etcétera, etcétera. Y de ahí también la importancia del feedback, es decir, que cada estudiante debería recibir feedback personalizado, ¿no? Otro aspecto muy interesante de Bolonia fue esa idea del diferente papel de los profesores, ¿no? Profesor que era entendido como la persona que iba a enseñar, y enseñar era tanto como transmitir, como explicar cosas, y nos señala, no, y esto tiene que ver con lo que señalaba en el punto anterior, el profesor no es aquel que enseña, aquel que explica, el profesor es el que genera ambientes de aprendizaje, y unos ambientes de aprendizaje enriquecidos, de manera tal. Había un libro de un profesor americano, Frank se apellidaba, que hablaba de enseñar con la boca cerrada. Es decir, no es necesario hablar, y esto para algunos profesores es un oxímoron, es una contradicción en los términos, enseñar con la boca cerrada, ¿no? Pero si yo el trabajo que tengo que hacer es preparar materiales para que mis estudiantes puedan acceder a ellos, para que puedan hacer experiencias, para que puedan desarrollar actividades, mi papel fundamental es de organizar ambientes de aprendizaje en los cuales con toda seguridad tiene que haber informaciones, claro, pero tiene que estar ese ambiente de aprendizaje bien trabajado. Otros aspectos importantes fueron la interdisciplinariedad, obviamente que estamos todavía muy lejos de poder conseguirla a nivel general, ¿no? La colegialidad para mí, que es el talón de Aquiles que hemos venido teniendo hasta ahora, es decir, estamos muy acostumbrados a trabajar solos con nuestro grupo de estudiantes, y el tema de la colegialidad es un tema fundamental sin el cual ninguna de las cosas anteriores seguramente es posible, ¿no? Y finalmente todo el mundo de las tecnologías. Yo no voy a insistir mucho en el tema de las tecnologías porque otros compañeros del ciclo hablarán mucho más de ello. Y luego esa apertura al mundo. Los países iberoamericanos tienen con respecto a nosotros muchas ventajas en esa idea de la apertura al mundo. Pero ahora además estamos trabajando con vistas a la Agenda 2030, y la Agenda 2030 significa concebir la universidad como diríamos, como una forma, una marca, un cuadro de formación con la mirada puesta en el horizonte del mundo. Es decir, estamos formando para el mundo, y por tanto no es ese mundito pequeño en el que cada universidad o cada profesor se está moviendo, sino que son los problemas del mundo los que tienen que, de alguna manera, suscitar nuestro desarrollo. Y siguiendo con esta idea de qué es una buena enseñanza, un trabajo clásico sobre la buena enseñanza es el de Chickering y Gamson,
sobre los 7 principios de la buena práctica y ya veis que son los que de alguna manera se manejan, son de 1987, pero aún hoy en día el NIS, que es la escala de evaluación de la calidad docente en las universidades, está partiendo de estos principios, ¿no? Y es una escala que están utilizando 1000 y pico universidades en este momento en el mundo, analizando cada año en función de estos elementos qué tipo de cosas son importantes en una universidad, ¿no? Y de qué manera esa interacción entre estudiantes y profesores, la cooperación entre los estudiantes a través de mentorías, a través de trabajo en grupo, el aprendizaje activo, el feedback a tiempo y también con respecto a sujetos individuales, es decir, a lo que cada estudiante va haciendo, el tiempo en tarea. Los créditos europeos tienen mucho, los créditos son europeos, pero otros países han hecho su propio montaje en créditos, tienen esa peculiar preocupación del tiempo, que los estudiantes también entiendan que el tiempo en tarea es un elemento muy importante en el desarrollo de una buena enseñanza, que no es aprender las cosas a última hora o aprenderlas superficialmente o aprenderlas de otra manera, ¿no? La comunicación de altas expectativas y el respeto por la diversidad de talentos era lo que os decía antes en relación a esa originalidad de cada sujeto, a lo que cada uno de nosotros tenemos, porque si no tenemos talentos iguales, nuestra posibilidad de desarrollo debería llevarnos mucho por esa vía, ¿no? Esto es lo que os decía el NIS, las 5 escalas del NIS están muy basadas en los puntos que ya os señalaba antes. Yo mismo con mi equipo estamos trabajando desde el punto de vista de las coreografías en un planteamiento, diríamos, institucional de qué significa la calidad de la docencia y que para nosotros los profesores a mí me parece que nos da muchas pistas al respecto, ¿no? Trabajamos con 9 variables. Hay 3 variables más estructurales que son las de siempre: profesores, estudiantes y contenidos. Los profesores pueden ser mejores o peores en función de su preparación, de su exigencia, de sus características, de si son lo que son. En los estudiantes pasa lo mismo y también los contenidos, cada uno de ellos son diferentes, ¿no? El pensar en cómo en cada universidad esto está organizado es muy interesante. Pero para mí, desde el punto de vista de lo que es la calidad de la docencia, obviamente con malos profesores no puede haber mucha calidad de la docencia, con alumnos desinteresados o con alumnos con poca formación básica, etcétera, no puede haber buena docencia, y con contenidos pobres, descontextualizados, tampoco puede haber buena docencia, ¿no? Pero las otras siguientes variables, partiendo de los mismos elementos, diríamos, se da mucha importancia en este modelo sistémico de las coreografías a la relación que existe entre profesores, la relación que existe entre alumnos y la relación que existe entre contenidos. Es decir, los profesores trabajan individualmente o forman clústeres, trabajan en grupo, se hacen agrupaciones, se trabaja con mentorías entre profesionales, etc. Y los alumnos pasa lo mismo, de qué manera los alumnos se organizan, si se trabaja en grupo, cómo participan los propios estudiantes en el proceso de aprendizaje, sus compañeros y en el propio, etc. Y con los contenidos, pues es todo lo que tiene que ver con la relación entre unos contenidos y otros. Ya saben ustedes que hay una escala de Harden que habla de 11 peldaños en cuanto a la relación entre los contenidos, y en la mayor parte de las universidades estamos en el primero. Quiero decir que para llegar al 11º peldaño, que según Harden, un profesor en las facultades, en la Facultad de Medicina, y con este modelo para facultades de medicina, claro, nos llevaría mucho tiempo seguir avanzando en esto. Y luego las 3 últimas variables tienen que ver con las relaciones entre profesores con los contenidos, es decir, el profesorado que tenemos, ¿cómo se relaciona con los contenidos que enseña? ¿Son investigadores? ¿Son profesores que no tienen mucha experiencia y que se van aprendiendo los contenidos un poco antes que sus compañeros? ¿Son especialistas en el dominio de los contenidos? ¿Repiten contenidos que se les dan o son ellos mismos capaces de ir creando nuevos contenidos? Es decir, ¿cuál es la relación entre los profesores que tenemos y los contenidos? Lo mismo entre la relación entre los estudiantes y los contenidos. ¿Qué tipo de relación, qué tipo de acceso
a los contenidos se propugna en esta universidad, ¿no? Es una relación memorística que los asimilen y lo reproduzcan después, es una relación que tiene que ver con que los tienen que experimentar, son alumnos que van a investigar sobre esos contenidos, es decir, qué tipo de acceso a los contenidos estamos propiciando en el trabajo que hacemos, y finalmente la relación entre profesores y estudiantes, uno de los elementos clave en todos los que han estudiado calidad de la docencia. Bien. Y en tercer lugar, desafíos para los estudiantes. ¿Qué tipo de desafíos son los que nosotros estamos preparando para nuestros estudiantes, ¿no? Y para mí hay tres elementos fundamentales en lo que a los estudiantes les tiene que pasar en este siglo que entra, ¿no? El protagonismo, es decir, que en realidad, fijaos lo que ha pasado con la pandemia. Como quiera que no estábamos dando, se hablaba mucho de protagonismo de los estudiantes, pero esto no lo estábamos practicando de una manera clara y como una política académica importante. Claro, llegó la pandemia y aquellos estudiantes que estaban muy acostumbrados a no ser protagonistas, es decir, a seguir la estela que iban marcando sus profesores, se vieron mucho más agobiados, mucho más perdidos y tuvieron muchos problemas para ir abordando el trabajo que ellos estaban haciendo en ese sentido, ¿no? Tenemos la implicación, el tema de el cómo implicarse, ahora lo desarrollaré un poco más, y el desarrollo personal, esa idea de que cada estudiante de ir desarrollando su propio proyecto de vida. Y esta es la pregunta: ¿qué papel juegan los estudiantes en la arquitectura institucional y cultural de la nueva educación superior? Hay universidades que han convertido al estudiante en protagonista de una manera muy clara, ¿eh? Pues, por ejemplo, haciendo que todo rote, es decir, planteándose como prioridad de la atención a los estudiantes desde antes de entrar en la universidad, en el momento del acceso a la universidad, en el primer curso como estudiantes universitarios, en otros cursos, en cosas que tienen que ver con las cuestiones que de alguna manera para ellos son importantes, pues si van a hacer prácticas, la tutoría de prácticas, si van a hacer otro tipo de cuestiones, cómo esto se va haciendo, ¿no? Los intercambios, las dificultades que puedan ir teniendo, y en el año final, diríamos, en esa transición de la universidad al mundo del empleo, de la universidad, de la graduación a niveles sucesivos, diríamos, de formación, ¿no? Y ya digo, hay universidades que han organizado todo su periodo académico y todo el conjunto diríamos, es un cuadro en el cual, claro, el eje fundamental en torno al cual se está trabajando son los estudiantes, porque siempre se está pendiente y se organizan las materias, se organiza el trabajo de tutorías con ellos, se organiza la relación y el tipo de experiencias que van a hacer, se organiza todo en función de este eje con respecto a los estudiantes, ¿no? Y otra de las cosas que tenemos que ver, es por eso la idea de protagonistas, es nuevamente recuperar lo que son nuestros estudiantes universitarios, ¿no? A veces tenemos una idea un poco infantil de qué son nuestros estudiantes, ¿no? Y claro, los estudiantes que tenemos hoy, el problema que nos plantean a muchos de nosotros es que son estudiantes que como personas son muy diferentes a nosotros. Las condiciones del mundo han cambiado tanto. Su vida en relación a las tecnologías, su vida en relación a lo que son sus aficiones, a lo que son sus formas de plantearse la vida, son tan diferentes de las nuestras que tenemos muchos problemas para poder, diríamos, incluso queriendo ajustarnos a ellos, queriendo adaptarnos a ellos para poder buscar ese punto de equilibrio entre lo que ellos buscan, lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les emociona y les motiva, y lo que a nosotros nos motivaba cuando éramos estudiantes, o lo que entendemos que debería motivarles, ¿no? Pero con respecto a los estudiantes tenemos que tener en cuenta algunas cosas que son clave.
Primero, que son ciudadanos y por tanto son sujetos de derechos y deberes igual que cualquier otro ciudadano. No es que los profesores, en algún tiempo, los profesores universitarios podían hacer lo que les daba la gana y poner exámenes o quitar exámenes, subir notas o bajar notas, hacer esto o hacer lo otro, llamar la atención o dejar de llamarla, pero hoy nuestros estudiantes son sujetos de derechos y nos van a exigir determinado tipo de cosas, ¿no? Pues por poneros un ejemplo, hay bastantes casos en Inglaterra de estudiantes que denuncian a sus profesores porque no han dado el programa que tenían en su materia. Ellos tenían un programa en su materia. Ese programa era oficial, era público. Algunos estudiantes se matricularon en su materia porque les gustaba el temario y luego resultó que el profesor no dio el temario, no lo dio completo o lo dio de una manera, diríamos, muy superficial y por tanto los denuncian porque a ellos les ha costado dineros la matrícula y entienden que no ha sido correcto. Quiero decir, y esto en relación a muchos casos que se están produciendo de acoso sexual, de imprudencias de los profesores en lo que dicen, en lo que hacen, en el tipo de, no sé, de intercambios que mantienen con sus estudiantes, ¿no? Es decir, son ciudadanos, son adultos o semiadultos porque tienen 18 o 20 años. Ellos están tomando decisiones en su vida, son capaces de razonar, de entender los problemas, de comprometerse y por tanto, desde esa perspectiva tenemos que tratarnos y buscar también con ellos, diríamos, consensos en el tipo de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Por otro lado, son jóvenes. Y como son jóvenes, están en ese momento muy especial de sus vidas, en que también tienen que disfrutar y tienen que... No puede ser la universidad un agobio en que cada profesor les mande lo que les quiera mandar. En eso, los créditos, los ECTS, los créditos europeos, han sido todo un mazazo para los profesores. Es decir, usted no puede mandarles cualquier tipo de cosa a sus estudiantes, tiene que ajustarse al tiempo que tienen con usted, el tiempo que van a dedicarle a usted. Y por tanto, nada de eso de disponer de todo el tiempo o hacer lo que a uno le parece, ¿no? Y son ciertamente estudiantes y por tanto comprometidos con el aprendizaje y la formación de cara a la obtención. Y esto también es una responsabilidad para ellos en el sentido de lo que tienen que hacer, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de los estudiantes como si fueran niños o como si fueran sujetos que diríamos poco desarrollados, no, tenemos que trabajar con ellos en el sentido y con la idea de que efectivamente son sujetos que tienen características muy, muy particulares y ya bastante avanzadas, porque ya tienen sus años, han pasado por muchos años de escolaridad. ¿Y qué desafíos se les están planteando a los estudiantes? Desafíos, claro, dejo al margen el desafío del dominio de las materias que integren, pero hay otro tipo de desafíos muy interesantes desde el punto de vista de lo que la universidad, diríamos, tiene también que buscar equilibrios con respecto a esto, ¿no? Para mí, muy importante desde el punto de vista de los estudiantes es que tengan claro, más o menos claro, no se puede tener muy claro ahora porque efectivamente el mundo laboral no es un mundo que te permita, pero por lo menos tener un proyecto personal de vida y si no lo tienen cuando empiezan la universidad, que a lo largo de los años universitarios ellos puedan ir haciendo ajustes también en lo que es cómo ven su futuro y cómo ven su proyecto de vida, de manera tal que haya determinado tipo de cosas que les emocionen más, porque están más vinculadas a eso que para ellos es su proyecto de vida, ¿no? Recuperar su estatus de sujeto, pero un estatus de sujeto que tiene que ver con su autonomía, con su capacidad de tomar decisiones y su capacidad de autorregular su propio aprendizaje. Y para eso, claro, eso tiene que tener espacios donde esas decisiones y esa toma de postura personal se abra, ¿no? Hay modelos muy interesantes en este momento, como el modelo de contratos de aprendizaje, el modelo, diríamos, de currículos más abiertos en los cuales los propios estudiantes van tomando decisiones y van organizando su propio currículo a lo largo de los años, ¿no? Y luego asumir una cierta idea de una nueva epistemología del aprendiz, ¿no? Es decir, aprender, fijaos, creo yo, se ha ido generando una idea del aprender que es recibir, ¿no?
Y aprender, yo tengo que recibir los contenidos, tengo que recibir las informaciones, tengo que apropiarme de las actividades que estoy haciendo, es como si aprender significara ir metiendo dentro de mí cosas. Pero aprender también es dar, no solamente recibir, aprender es dar. Y esto a veces no lo viven nuestros estudiantes así, porque la coreografía que tenemos montada con ellos, tanto institucional como docente, no valora esto del dar. Y por tanto, si yo organizo grupos y organizo mentorías entre iguales y organizo formas en que los estudiantes están dando cuando aprenden, esto significa una forma diferente de ver el tener éxito, ver el aprender, ver el cómo se van desarrollando todo esto, ¿no? Y finalmente saber cómo encontrar ayuda, porque esto para muchos de ellos tiene un sentido muy, muy particular en lo que es su propia idea, ¿no? Y hay un elemento en este conjunto de cosas que aparece como elemento central en las diferentes investigaciones que se van haciendo sobre aprendizaje y sobre desarrollo de los estudiantes, ¿no? Y es el engagement, la implicación en el aprendizaje que van haciendo, ¿no? Que es un desafío tanto para estudiantes como para profesores. A los profesores nos resulta muy fácil decir que las nuevas generaciones de estudiantes están poco motivados, les atrae poco la enseñanza, se implican poco. Es como si la implicación, el engagement, fuera una virtualidad individual, es decir, si esto dependiera de características de los propios sujetos, unos más motivados, otros menos motivados, unos más activos, otros menos activos. No es que la implicación, la motivación no tenga raíces personales, pero tiene otras raíces contextuales. Es decir, nos tenemos que plantear si lo que les estamos proponiendo que hagan, si el tipo de montaje, el tipo de coreografía que les estamos ofreciendo, efectivamente propicia que los estudiantes se impliquen mucho en el trabajo que están haciendo. Pero la implicación, el engagement, ha ido apareciendo en las investigaciones sobre aprendizaje como el elemento clave. Explica más la varianza del rendimiento de nuestros estudiantes, el engagement, que el nivel de inteligencia. Y explica más que el nivel, diríamos, las características familiares o económicas que puedan tener los estudiantes. Es decir, solo los estudiantes que sean capaces de vincularse bien, de integrarse bien en el trabajo, de implicarse, de dedicar energía, dedicar tiempo y concentración en el trabajo, son los que van a tener, o por lo menos van a tener muchas más posibilidades de acabar con buenos resultados. Y para acabar, algunas hipótesis pongo ahí de futuro, de los estudiantes del futuro, ¿no? No sé hasta qué punto serán hipótesis válidas o no, y en algo de esto irá cambiando también su trabajo, ¿no? Trabajarán más sobre documentos, muchos de ellos virtuales. Yo creo que seguramente sí, por eso que os decía de que ya nuestro papel va a ser más preparar ambientes de aprendizaje donde puedan contar con esa documentación, con esas bases de datos, con esas oportunidades de trabajo, ¿no? Trabajarán en parejas o en grupos. Esto debería ser muy interesante. Yo siempre recuerdo, cuando hablo con profesores, que en la Facultad de Medicina de Harvard, quien haga de decano en el año en que se repite a los estudiantes cuando entran en la Facultad de Medicina la idea de que, miren ustedes, nosotros ya sabemos, ya somos conscientes de que ustedes van a aprender más de sus compañeros que del profesorado que van a tener en la facultad, que son todos muy brillantes sus profesores, pero van a aprender más de sus compañeros. Así que lo que les aconsejamos es que trabajen mucho en grupo, es decir, que compartan mucho, que se ayuden mucho mutuamente y verán cómo esto va a ser muy interesante para vosotros. Y fijaos todo lo que esto puede significar si además de eso, la coreografía que tenemos en la institución es una coreografía que propicia mucho las mentorías entre iguales. Lo tenemos organizado de manera que estudiantes de cursos altos ayuden a estudiantes de cursos bajos, unos que van más avanzados en determinadas cosas puedan ayudar a otros, ¿no?
Se les pedirá más pensar que repetir. Eso quisiera yo. No sé muy bien si esto ya está empezando. Ya muchos profesores ya son conscientes que la mera idea de repetir, ahora con el GPT además van a tener poco que pensar que el repetir vaya a ser importante, ¿no? Se les evaluará más por informes o proyectos que por test. Pues esto es otra de las cosas importantes y lo que queremos es que piensen, al final lo que iremos haciendo es más informes y proyectos. Esto ya se hace mucho en el mundo anglosajón. Los estudiantes trabajan haciendo sus reports, ellos tienen que hacer lecturas, tienen que hacer investigación o tienen que buscar datos y esos datos al final devolvérselos al profesor convertido en un informe o en un proyecto de trabajo, ¿no? Los contenidos específicos de su trabajo dependerán más de sus propias opciones y esto sí que es esto debe entrar mucho en lo que es la organización curricular de las universidades. Tenemos que dar opciones. ¿De qué nos sirve hablar de autonomía a los estudiantes, de protagonismo, de desarrollar su propia creatividad, su propia originalidad, si al final el currículo es una pieza inamovible donde todos tienen que hacer el mismo recorrido? No tendría sentido. Por eso habría que ir buscando formas de equilibrar una cosa con otra. Deberán dominar mejor los idiomas extranjeros, el inglés fundamentalmente, por aquello de que se ha convertido en el idioma del intercambio científico, pero pues qué sé yo, quizá el chino o cualquier otro idioma que sea, según la especialidad, que sea importante, ¿no? Es esa visión internacional del trabajo con el que van a trabajar, ¿no? Mantendrán más relaciones con los colegas de otros países. Pues esto sería también otra cosa, esa internacionalización. Para nosotros seguramente la iniciativa más importante de los últimos años en relación a la universidad ha sido esa, las relaciones internacionales, el programa Erasmus en nuestro caso y otros programas de intercambio de universidades, ¿no? No importa, a veces son intercambios con universidades de nuestro propio país, del propio país, pero son mucho más ricas aquellas en las que van a otro lugar, hablan otra lengua, conocen otros centros de formación, otras culturas. En ese sentido yo creo que es muy rico todo esto, ¿no? Saldrán de las salas de clase para ir a escenarios reales de trabajo. Nosotros en las carreras ya hemos incluido en todas prácticas. Yo supongo que esto se va a consolidar en los próximos años, pero no solamente para hacer prácticas, para buscar documentación, para hacer trabajos de campo, cualquier tipo de cosa que enriquezca realmente la coreografía, ¿no? Se potenciará el pensamiento divergente y el pensamiento divergente hay que pensar que no se potencia tanto a través de las lecturas y a través del aprendizaje académico y memorístico y de lectura de libros, sino que el pensamiento divergente, bueno, Cole fue uno de los autores que trabajó más sobre ese aprendizaje experiencial, es el aprendizaje experiencial, el aprendizaje a través de vivencias y de vivencias, diríamos, vividas muy personalmente, es decir, que en donde yo me he metido en cuerpo y alma en ese tipo de actuación son las que acaban provocando un pensamiento divergente interesante, ¿no? Y bueno, serán más dueños de su tiempo para poderlo dedicar al estudio y a la lectura y al trabajo personal. Ya lo están haciendo algunas universidades que van avanzadas en esto, de que los estudiantes ya no tienen clases por la tarde y las tardes se dejan para que puedan estudiar, para que puedan ir reflexionando, para que puedan hacer sus trabajos en grupo, etcétera. Es decir, dejarles tiempo para que realmente aprendan también esa autorregulación que no se aprende de memoria. Esto no es un tema de un curso, sino es, diríamos, el ir experimentando en cómo todo esto se va a trabajar. Bueno, pues esta ha sido mi intervención. Como ven, he querido desarrollar algunos de los desafíos que desde la corta vista, claro, de un psicólogo y un pedagogo, pero que tiene mucha experiencia universitaria, que ha vivido la universidad desde dentro, 50 años de vida universitaria, y investigando sobre eso, trabajando sobre esto, pero la visión
que para mí tiene la universidad y el desarrollo que la universidad pueda tener y de la docencia pueda tener en los próximos años van un poco por esa vía, ¿no? Recuperar la institución como un elemento capaz de generar una coreografía, un contexto, un ecosistema rico de experiencias para los estudiantes, a los profesores de generar nuestra propia coreografía también como un contexto en el cual los estudiantes puedan ir desarrollándose personalmente y desarrollando los contenidos en ese conjunto de ideas que han ido saliendo y finalmente los estudiantes en ese empeño por el autocontrol, por la regulación propia y por la idea de que efectivamente ellos tienen que ir haciéndose responsables de su propio proceso de formación, de su propio proceso de aprendizaje. Y ese compromiso que asumen con ellos mismos es lo que va a hacer de ellos más personas, más implicadas en el trabajo, con un nivel de engagement mayor, ¿no? Y esto es lo que les va al final a garantizar mejores resultados. Muy bien, pues por mi parte nada más, muchísimas gracias y quedo a la espera de si hay algunas preguntas a las que tenga que responder. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel Ángel, por una tremenda exposición. Nos has dejado con muchas interrogantes, pero también muchas esperanzas de poder modificar, de poder aportar a la educación. Los mensajes de los estudiantes han estado bastante activos. Voy a tratar de transmitir algunas de las preguntas que pusieron en el chat para que las pueda responder. Muy María bien. Marta plantea que consideras que una universidad debería tener estrategias de atención a la diversidad o la inclusión. Claro, esta es uno de los elementos de originalidad de cada sujeto, ¿no? No por ser, diríamos, minusvalías o por reflejar problemas, sino porque es lo que los estudiantes tienen de propio y tienen de original, ¿no? Y efectivamente, yo creo que las universidades van avanzando mucho en ese sentido y calculo que lo harán porque hay equipos muy, muy importantes y hay cada vez más, yo creo, esa sensación de que la universidad tiene que ser una universidad abierta a todo, ¿no? Con esto del diseño universal que se está trabajando ya en tantos sitios, esto ha de ser una cuestión prioritaria en los próximos años. Muy bien. Eduardo López también realizó una pregunta. ¿Cómo la libertad de cátedra puede facilitar o obstaculizar la adquisición de buenas prácticas por parte de los docentes? La libertad de cátedra bien entendida es siempre un derecho de los profesores. Quiero decir, la libertad de cátedra en el sentido de tener capacidad de enseñar, de no verse muy condicionado con respecto al tipo de cosas que tú puedes enseñar, pero está muy limitada porque en el fondo si nosotros queremos hacer un proyecto institucional requiere esa visión sistémica. Usted está trabajando, usted no es un francotirador, no está haciendo la guerra por su cuenta, usted forma parte de un equipo que está desarrollando un proyecto. Efectivamente, su aportación a ese proyecto tiene que ser una aportación original que se corresponda con cómo usted ve su papel y cómo en realidad quiere desarrollarlo, pero siempre negociando con los otros, quiero decir. Hoy las universidades, yo no sé, por lo menos las públicas, no te condicionan ideológicamente a que tú tengas que enseñar cosas en las que no crees o en las que a ti te parece que son erróneas, ¿no? Y por tanto, salvado eso, que esto era lo que venía a cubrir la libertad de cátedra, yo no tengo libertad metodológica, ni tengo, es decir, puedo tener libertad metodológica dentro del marco en que la institución trabaja, ¿no? Y esto, aquí nosotros ya hemos tenido mucho apoyo, incluso jurídico, ¿no? Ha habido profesores que en aras de la libertad de cátedra han dicho que no querían seguir las pautas que marcaba su institución, ¿no? Y reclamaban ante un juez que les estaban limitando su libertad de cátedra.
Y los jueces, ya hay muchas sentencias que han dicho que la libertad de cátedra no es eso, no es que uno pueda hacer lo que le dé la gana y romper el proyecto institucional en el que está, ¿no? Ni puede alterar el contenido de la materia que tiene que enseñar, ¿no? Sino que efectivamente, pues esto, uno no tiene que sentirse limitado en sus potencialidades, pero tiene que buscar el juego en equipo para que esto funcione, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Luis Lastra Perdón, plantea, pero aún quiero, así dice, se sigue calificando a las y los estudiantes para evaluar y aprobar con el fin de cumplir con el currículo. El centro sigue siendo una visión imperativa y rigurosa ante las regulaciones. ¿Podrá ser que mientras no cambiemos la forma de evaluar seguiremos igual? Pregunta Luis Lastra. Bueno, tanto estudiantes como profesores tenemos que entender que nuestro papel con respecto a los estudiantes es doble. Es decir, nosotros los estamos formando, pero también los estamos acreditando. Es decir, y como formadores, pues posiblemente el tipo de evaluación que tendríamos que hacer de ellos podría ser de una manera diferente. Como acreditadores, no es tan fácil Javier Martínez también pregunta, ¿cómo se interpreta la evaluación de los aprendizajes desde la metáfora de la coreografía? Es igual, hay muchas coreografías. La coreografía se refiere a todo el proceso y por tanto yo lo puedo, la evaluación dentro de un marco de coreografías juega un papel determinado. Yo defino la coreografía de la evaluación en mi clase, ¿no? Y por tanto esto forma parte del proyecto en el cual estoy. Puede ser una coreografía en el cual pues ya digo, la evaluación se haga a través de los informes que los estudiantes presentan o de los trabajos que presentan. Hay coreografías que introducen proyectos y yo voy evaluando a mis estudiantes en función de los proyectos que van haciendo en grupo y hay distinto tipo de cosas, ¿no? Solo que, ya digo, al final la universidad acredita. Y por tanto, la evaluación que yo pueda hacer a nivel de mi disciplina a veces no tiene que acreditar mi disciplina, pero a veces sí, porque no hay una acreditación final. Ahora, por ejemplo, en medicina, al final se está haciendo una evaluación global, un ECOE se llama en España. Y entonces las materias pueden dejar de tener influencia en cómo se va haciendo la evaluación. Quiero decir, no tengo que garantizar que mi estudiante sabe de anatomía lo suficiente para ser médico, ni tengo que garantizar que sabe de fisiología lo suficiente. Lo van a hacer en una pauta final. Al final, el estudiante va a tener que demostrar que ha integrado bien los contenidos que ha ido recibiendo a lo largo de toda la carrera. Pero en la medida en que esto no exista y no existe en muchas otras especialidades, efectivamente la tarea de acreditar nos obliga a tener que hacer una evaluación, que no es una evaluación formativa, es una evaluación de acreditación. Es decir, al final yo tengo que decir esto que usted ha hecho es válido. Quiero decir, esto que usted ha hecho, bueno, garantiza que usted domina bien la materia que yo le estoy enseñando, ¿no? Y esto se puede hacer de una forma formativa. Yo no, Bolonia, una de las cosas que tenía Bolonia era eso. Bolonia nos decía con respecto a la evaluación, nadie suspende, nadie es reprobado. Solo que no todos aprueban, no todos están en el nivel del aprobado. Y por tanto, con esos que no llegan al nivel del aprobado, yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando con ellos. Mire, como hacemos con las tesis. Mire usted, yo esto no se lo puedo dar por válido, porque aquí en este trabajo que usted ha hecho sobre mi materia, faltan cosas que son muy importantes. Usted tiene que irlas completando. En cuanto lo complete, yo le digo que puede seguir adelante, pero hasta entonces yo no lo suspendo. Ya sé que muchas cosas ya las saben, pero aún necesito que esto lo trabaje un poco más, que esto avance en este tipo de cosas, ¿no? Esa es un poco la doble idea de la evaluación y la acreditación, por lo menos desde mi punto de vista. Y ya sé que sobre esto hay muchas visiones que de alguna manera
van por otra vía y van eso en muchos casos pidiendo que no haya evaluación, ¿no? En primer lugar, los estudiantes, que les gustaría mucho que no hubiera evaluación, y también a los profesores. Yo creo que para los profesores esto es la tarea más complicada y más difícil de hacer de todo el trabajo, ¿no? Tener que evaluar a los estudiantes y ver que tienes que decir que no puede continuar, chicos que has visto y chicas que has visto que se han esforzado mucho, pero que efectivamente todavía les faltan elementos que tener que integrar en el trabajo. Miguel, muchas gracias por tu respuesta. Muchos de los participantes han compartido también sus ideas y sus apreciaciones con respecto a lo que tú nos has expuesto. Los voy a compartir contigo. Perfecto. Priscila Robles nos planteaba que en estos tiempos cada vez es más difícil cumplir con los propósitos de una institución y con nuestro propósito como docente. En algunas veces, dice, no son compatibles ya que nos piden resultados. Esto desanima nuestra labor. Esto mismo, colega, dice ella, pasa en los establecimientos donde los profesionales que ocupan cargos directivos toman el rol descrito por un comentario que usted hizo, que es muy asertivo. Natalia Arancidia plantea, lamentablemente en muchas instituciones se piensa que la persona es solo un número, sin considerar plenamente en todo su contexto. María Marta plantea que realmente la interdisciplinariedad es un recurso de mayor importancia para un proceso de formación complejo. Carolina Aranda plantea que le gusta mucho este enfoque, porque a través de este nuevo paradigma de docencia del siglo XXI podremos responder a los desafíos del mundo actual. El rol del gestor, mentor, mediador, articulador son claves para la enseñanza y aprendizaje de calidad. Guillermina Robles nos plantea que está de acuerdo con lo que ha expuesto usted, con una idea que lo más importante es vivir con calidad y que las universidades debemos aportar con herramientas necesarias a los estudiantes para que sean mejores personas, que respeten y que cuiden a sus contextos, dice, que aporten a la evolución tecnológica, económica, política y cultural de la sociedad, con un enfoque de desarrollo humano de carácter individual y social. Estos grandes rasgos han sido los comentarios que los estudiantes han planteado en sus aportes que hicieron a través del chat. Les agradezco y pido las disculpas si es que no pude transmitir cada una de las preguntas que estuvieron ustedes incorporando en esta herramienta. Agradecer, Miguel Ángel, que tú hayas compartido tu experiencia, tus conocimientos con todos los participantes de este evento. Claramente nos quedamos con muchas tareas, muchos desafíos para poder incorporar y desarrollar los aprendizajes que son los núcleos de las organizaciones educacionales. Quiero además compartir con todos una invitación para poder continuar participando de las charlas que se están realizando a través de este ciclo. Voy a dar la fecha, esto ya lo compartimos en el chat. El sábado 30 de septiembre, docencia y el debate en clases. El sábado 14 de octubre, docencia inclusiva, comprender y apoyar la diversidad en clases. El sábado 28 de octubre, consideraciones para la enseñanza y el aprendizaje. Sábado 11 de noviembre, desarrollo de un curso de aprendizaje-servicio. Sábado 25 de noviembre, docencia en línea, prácticas efectivas. Sábado 16 de diciembre, prácticas de alto impacto, mejorando el aprendizaje de los estudiantes. Dejamos a todos invitados para poder participar de los próximos ciclos de charla. Solicitamos también si el rector de la universidad quiere hacer un cierre de esta jornada. Estás muteado. 8 páginas. Menos mal que me regaló papeles el tipo. Agradecerle a todos los participantes y las preguntas y agradecer a Miguel Ángel el aporte que nos ha hecho a cada uno, y yo creo que cada uno de nosotros lo va a llevar a su campo laboral. Gracias a todos ustedes y nos estamos viendo en la próxima charla.
Así que tengan un buen fin de semana. Muy bien. Para los que no pudieron observar en el chat, están los enlaces para la certificación de su asistencia a este ciclo de charla. Recuerden, por favor, completarlo para que puedan tener a disposición esta certificación. Vamos a solicitarles a cada uno de ustedes que busquen el chat, y si no lo tienen, que por favor me lo indiquen a través del chat para que yo lo vuelva a compartir con ustedes. Ignacio ahí lo compartió nuevamente. Ahí está. Bueno, agradecerles a todos sus comentarios y nos quedamos comprometidos para la próxima sesión. Miguel Ángel, muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Adiós. Ya.